Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos aquí en Ampliación de Noticias de hoy, domingo 11 de octubre. Los acompaña como todos los domingos, desde muy tempranito, Ricardo Gómez Palma. Y ahora vamos a conversar con el viceministro de Salud Pública. Es médico epidemiólogo, académico de número de la Academia Peruana de Salud, Luis Suárez Oño, que ya está con nosotros esta mañana, a propósito de la campaña de vacunación que se está lanzando, que está por empezar. Doctor Suárez, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a su gran teleaudiencia a través de esta oportunidad. Sí, ahora, ¿en qué consiste esta campaña de vacunación que está por empezar ahora mismo? ¿Cuántas etapas comprende y por qué es importante participar en ella? Sí, bueno, estamos muy contentos porque el día de ayer, que ha sido el primer día de la jornada, hemos superado la meta programada. Se había programado 74.280 personas a ser vacunadas, entre niños y adultos mayores, y hemos superado los 118.000 en el primer día de esta jornada. Como es de comprender por toda la población, por razones de la pandemia, ha habido un limitado acceso de la población, o sea, por las razones del confinamiento, sí, por los establecimientos de salud que se dedicaron a atender lo de la pandemia, y nuestras coberturas este año en niños han estado en la tercera parte de lo que deberían estar a estas alturas del año, ¿no? Vacuna contra la influenza, ¿no? Estamos vacunando contra 17 todas juntas, antígenos diferentes, ¿no? O sea, estamos vacunando, nuestro plan de vacunación incluye 17 antígenos diferentes que protegen contra 26 enfermedades. Entonces, es la campaña para poder regularizar, digamos, todas las dosis de vacunas que corresponden según la edad de cada niño y también para los adultos mayores. O sea, las personas se acercan a los establecimientos o reciben las visitas de las brigadas y según sus necesidades se va completando las vacunaciones. Y hemos programado para este año 3 fines de semana que se desarrollarán aproximadamente con un mes de separación entre cada uno, para poder incrementar las coberturas y recuperar las vacunaciones para todos nuestros niños y también para los adultos mayores. Es de suma importancia porque todavía existe en nuestro país el riesgo de algunas enfermedades como el tétano, la tos convulsiva, el sarampión, la rubiola, la poliomielitis, que son enfermedades que hemos logrado controlar gracias a las vacunaciones. No queremos que el próximo año tengamos brotes o epidemias de tos ferina o de tos convulsiva, y es momento de proteger a nuestros niños. Igualmente, la influenza es otra enfermedad que produce también neumonías, enfermedades graves en los adultos mayores, y para ello sí tenemos vacunas, ¿no? Pues está disminuyendo mucho el COVID-19 en todas partes del país, pero la influenza sigue siendo una amenaza y es una gran oportunidad para proteger a nuestra población. Claro que sí. Y se nos ha dicho que esto sirve además como una especie de ensayo de la logística que se va a tener que poner en marcha cuando llegue la vacuna contra el nuevo coronavirus a nuestro país el próximo año. Sí, bueno, nuestro país siempre ha tenido un programa de inmunizaciones muy fuerte. Todos los años vacunamos a todos los niños que nacen, son más de 500.000 de niños que nacen cada año y que son vacunados en todo nuestro país. Y si consideramos que hay también vacunas hasta los 5 años, y vacunamos también a los adultos mayores para la influenza, para el neumococo, a las niñas al cumplir los 11 años para el virus papiloma, que es el que produce cáncer de cuello uterino. Tenemos un gran programa de inmunizaciones. Este año, por motivos de la pandemia, se había reducido, digamos, las actividades, pero estamos retomándolo. Estamos trabajando también contra el tiempo. Se ha evaluado ya toda la cadena de frío a nivel nacional, se están haciendo las adquisiciones que se requieren para poder mejorarla. Hay todo un programa de aquí hasta que llegue la vacuna de capacitación del personal de salud, sí, de organización, etcétera, de tal manera que cuando tengamos la vacuna, todo lo demás ya esté listo para poder empezar la campaña nacional de la mejor manera posible.
Y esta jornada nos va a servir de entrenamiento para que la población conozca a dónde acudir a vacunar, todas las modalidades que se van a utilizar para la vacuna. Viceministro, los números de la pandemia están bajando, el número de muertos y afectados está disminuyendo, y sin embargo la gente viendo eso se está relajando. Existe el peligro de un rebrote. ¿Qué tan cierto es ese peligro? Y también el tema de los recontagios, es decir, una persona que tuvo la enfermedad y que se vuelva a contagiar. Revisaba una publicación científica que decía que sí existe esa posibilidad, que hay pocos casos, pero que están documentados, bien documentados, y lo bueno era, al menos hasta ese momento que revisé la publicación hace unos 10 días, era que cuando una persona se reinfecta, no hace un cuadro tan grave como la primera vez que se infectó. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso, sobre el rebrote, la posibilidad de un rebrote y sobre la reinfección? Sí, bueno, en principio es cierto que todos los indicadores están disminuyendo, tanto la incidencia de los nuevos casos, las hospitalizaciones, el número de pacientes en cuidados intensivos, los fallecidos, todos los indicadores están disminuyendo en la mayor parte de los países de Sudamérica, ¿no? Sin embargo, debemos estar en alerta, debemos mantener la alerta. Europa experimentó exactamente lo mismo. Si ustedes ven los gráficos, los informes de Europa, todos los países tuvieron sus brotes entre abril y mayo de este año, y después empezaron a disminuir. Después de 2 o 3 meses de actividad epidémica empezó a disminuir muchísimo la incidencia, y llegaron a los meses de junio, julio prácticamente sin casos, y después en agosto empieza a aumentar de nuevo en todos los países, ¿no? Lo que se ha llamado una segunda ola pandémica. Mucho de lo que está ocurriendo se atribuye a un desescalamiento muy rápido de las medidas. La población se confió, volvió a salir a las calles, reabrieron los colegios, etcétera, salieron sin mascarillas. Entonces, pero esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos asegurar que va a haber una segunda ola pronto, pero tampoco lo podemos negar. Nuestra conducta responsable como Ministerio de Salud es estar en alerta, hacer una desescalada, pero tomando medidas de precaución, estar muy atento. Nuestro sistema de vigilancia está muy atento a detectar cualquier incremento de casos en cualquier parte del Perú para poder tomar medidas inmediatamente. Comportamiento en olas es ya conocido de las pandemias. La pandemia famosa de la gripe española de 1918 tuvo la primera ola a mediados del año 18, la segunda ola empezó a finales del año 18 y continuó durante el año 1919, y fue mucho más elevada. La mortalidad fue 5 veces mayor en la segunda ola pandémica del 19, y después tuvo una tercera ola más pequeña en el 2020. O sea que las pandemias puedan evolucionar con estas oleadas, claro, es algo que ya está descrito, y nuestra misión como Ministerio de Salud y con una actitud responsable para proteger a la población es estar en expectativa, en alerta, y a la población decirles que no debemos bajar la guardia, tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social. Si bien es cierto podemos salir, se va a aperturar ya muchas actividades, pero seguimos con el distanciamiento y el uso permanente de la mascarilla, y en alerta para poder tomar las medidas si es que nuevamente empiezan a aparecer los casos. Doctor Suárez, llegan los pedidos acá por las redes sociales, que nos mantengamos una secuencia más con usted. Hay muchas preguntas, hay gente que está interesada. Este es un tema que preocupa a todos los peruanos. Le ruego nos espere unos momentitos para seguir conversando con nosotros y para que lo escuche todo el Perú, que está en sintonía. Si hay algo que en verdad nos identifica, es nuestra comida. Y cuando la preparamos en familia, lo disfrutamos aún más. Porque solo una gran familia conoce a otra. Saboreemos el gusto de estar juntos. SAO, uniendo familias.
¿Sabías que en el Perú las mujeres destinan en promedio el doble de tiempo en las labores del hogar que los hombres? ¿O que, aunque trabajan más horas cada semana, ganan menos? ¿Y que esta crisis sanitaria las afecta más por la reducción de los servicios de planificación familiar y salud materna? En esta pandemia, las desigualdades entre hombres y mujeres se han hecho más evidentes. Aún podemos convertir la realidad de muchas mujeres en una más equitativa. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International. Una señora que había entrado en trabajo de parto. Me han dicho que ella tiene el COVID y por eso que no la pueden atender. De la maternidad me ha dicho que no tiene... Somos 600 que estamos con este síntoma de pandemia. Hay 600 que están enfermos. Así está, estamos al teléfono con Rita Suaña. Esta pandemia nos afecta, no tenemos economía. Porque tú eres nuestra razón de ser. RPP, la voz del Perú. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primero. 7 minutos, continuamos con ampliación de noticias. Hoy domingo 11 de octubre estamos conversando con el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, que es además médico epidemiólogo, una referencia cuando, y antes de ser nombrado viceministro, cuando revisábamos esta situación complicada de la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Estamos desarrollando una campaña de vacunación, estamos reforzando el sistema, la cadena de frío, para cuando llegue la vacuna, no tengamos ningún problema en su distribución y en su aplicación. Y sin embargo, ahí surgen algunas observaciones de parte del doctor Suárez, de los especialistas en esta materia, cuando señalan que incluso Patricia García, es ministra de Salud, ha dicho que el gobierno, el presidente ha sido sobreoptimista cuando hablaba de regresar a clases presenciales en las escuelas públicas en marzo del próximo año, el 1 de marzo del próximo año, porque consideraba que ya íbamos a tener la vacuna e íbamos a tener vacunados a todos los profesores del sistema público. ¿Qué responde a esas observaciones? Porque en realidad están en proceso las vacunas, pero todavía no tenemos ninguna vacuna. Sí, bueno, toda la planificación de la vacunación contra el COVID-19 la estamos haciendo, en primer lugar, como hacía ya un comentario, ¿no? Hay una gran incertidumbre en todo este proceso, porque en estos momentos no hay ninguna vacuna que haya terminado los estudios de fase 3 en el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que nos queda es una expectativa. Los laboratorios más avanzados estiman que podrían estar culminando durante el mes de noviembre o en las primeras semanas de diciembre los ensayos en fase 3. Después de que han terminado esta etapa de investigación, viene la etapa de aprobación de las vacunas por una entidad reguladora, ¿no? Por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos o EMA en Europa, o la misma Organización Mundial de la Salud, que también puede acreditar la vacuna. Sí. Entonces, recién después de ese paso, las vacunas pueden ser enviadas a los países o pueden ser adquiridas, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viviendo en esta pandemia es una situación inédita y inusual en el mundo, en que una gran cantidad de laboratorios está en este proceso de investigación e inmediatamente fabricación y distribución de las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Lo primero que hicimos en el Ministerio de Salud fue hacer un mapeo de todos los laboratorios que estaban produciendo o investigando, estaban en la fase de investigación,
y empezar a tener contacto con ellos para poder estar al tanto de cuáles son sus expectativas, de cuándo iban a terminar sus investigaciones. Después de este mapeo se seleccionaron alrededor de 20 laboratorios con los cuales se empezó a tener primeras conversaciones y pasaron a lo que se llaman acuerdos de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad es una etapa en la cual el gobierno manifiesta su interés con el laboratorio y el laboratorio brinda información de cómo va el desarrollo de la fase 1, de la fase 2 de la investigación y establecen una relación. Y como usted comprenderá que son varios laboratorios, hay acuerdos de confidencialidad porque son nuevas patentes, porque están en proceso todavía de investigación. Cuando el gobierno, en este caso ahí tenemos una comisión multisectorial presidida por el canciller. Viceministro, ¿es sobreoptimista o está dentro de lo proyectado, viéndolo en términos fríos, que vamos a tener a los profesores vacunados el 1 de marzo, a todos los profesores del sistema público? Como le digo, hay un gran margen de incertidumbre, pero no podemos negar que eso es posible, porque si un laboratorio nos dice, ya tenemos todo listo y tengo capacidad de producción y hacer una entrega en el primer trimestre. De hecho, ya el laboratorio Pfizer, que es el primero con el que hemos hecho un acuerdo vinculante, o sea que es la etapa siguiente al acuerdo de confidencialidad. Seamos entonces, viceministro. Nos han quedado en una entrega a partir de enero aproximadamente de 1 millón de dosis mensual hasta completar 5 millones de dosis. O sea, en los primeros 5 meses tendríamos 5 millones de dosis por Pfizer, que eso ya está seguro. Seamos sobreoptimistas entonces. Podríamos tener en el mejor de los escenarios, en el más optimista de los escenarios, a los profesores vacunados. Surge una inquietud también, una advertencia, una observación de los especialistas. No hay vacuna para los niños, no hay vacuna para los escolares. Ellos, es cierto, no se enferman, o sea, si contraen la enfermedad, no desarrollan cuadros severos, pero hay algunos, dejemos a ver esa población de niños que tienen lo que se llama una comorbilidad, es decir, la obesidad en los niños ha crecido en nuestro país, pero dejemos eso de lado. Los niños no viven en burbujas, los niños viven en su casa con sus padres y muchas veces con sus abuelos, y a ellos sí los van a contagiar si es que no están vacunados, y no hay vacuna para los niños. Así es, mire, Europa está desarrollando varias estrategias que todavía están en evaluación. Por ejemplo, los niños menores de 12 años están acudiendo en España a las escuelas bajo un régimen especial en el cual no usan mascarilla, por lo que es muy difícil en un niño muy pequeño hacer que mantenga la mascarilla todo el tiempo. Pero, por ejemplo, les hacen pruebas previamente al inicio de las clases y tiene contacto solamente con los de su aula. Salen al recreo por turnos, o sea, sale primero una sección, después otra así escalonadamente, para evitar el contacto con otros niños. ¿Se podría hacer eso aquí en nuestro país? Conociendo nuestra realidad. No, por eso le comento. Entonces, y ellos lo están evaluando, o sea, todavía no es algo definitivo, ¿no? Sabemos que han ocurrido ya brotes en escolares que ha meritado el cierre, digamos, de los colegios donde se presentó. Creo que todo lo debemos decidir en base a la situación epidemiológica y cómo va la epidemia. Y nuestras características, ¿no? Porque somos un país geográficamente muy diverso y tenemos características muy complejas. Imagínese. Sí, es evaluar cada situación, porque podemos tener también zonas rurales dispersas donde de repente la transmisión cesa. O sea, tenemos que evaluar bien. Yo lo que aconsejaría es ir de la mano del análisis permanente de la situación epidemiológica, ver el contexto de lo que está pasando en otros lugares, porque es cierto, como usted dice, las vacunas aún no es que no existan, sino que no se han probado aún las vacunas en menores de 18 años. Siempre los protocolos son primero evaluarlas en los mayores de 18 años y ya con algunos meses de evaluación y ver que no tienen efectos secundarios importantes, pasamos a los ensayos clínicos en niños, ¿no? Entonces, al menos para el primer semestre del 2021 no vamos a tener todavía vacunas para niños, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en consideración para poder estar con alguna estrategia que los proteja. Ahora, viceministro, tenemos también
ya una constatación, una admisión de que las pruebas serológicas, las que conocíamos como pruebas rápidas, no eran las adecuadas, no eran las oportunas para la detección, para un primer momento de esta pandemia, que las moleculares eran las adecuadas, ¿no? El doctor Bustamante lo advirtió desde un primer momento y se le lapidó públicamente por haber contradicho lo que era la postura oficial del gobierno peruano, que apostaba por las pruebas serológicas. Ahora, sin embargo, tenemos realizándose pocas pruebas moleculares todavía, y un nuevo escenario nos dice que hay unas pruebas de antígenos rápidas que deberían, por lo baratas que son, por lo precisas que son y por las rápidas que son en los resultados, 15 minutos nada más, ser las que lleguen ahora y se utilicen en nuestro país. ¿Comparte usted ese criterio? Sí, en general sí, pero déjeme explicarlo un poquito para que podamos entender bien. Las pruebas, o sea, podemos dividirlas en dos tipos. Pruebas que buscan la presencia del virus y pruebas que buscan la presencia de los anticuerpos contra el virus que produce nuestro organismo, eso que son las defensas, ¿no? Los virus, o sea, cuando una persona se infecta, la mayor cantidad de virus la va a tener la persona entre 2 días previo a que inicie los síntomas, después en los 2-3 primeros días de enfermedad, y después empiezan a disminuir rápidamente la cantidad de virus que se pueden identificar en la nasofaringe, y al final de la primera semana ya es muy difícil encontrarlos con una prueba de PCR o una prueba molecular que detecta el virus. Con los anticuerpos pasa lo contrario. Los anticuerpos los primeros días todavía no han sido formados y empiezan recién al final de la primera semana y en la segunda semana a incrementarse la presencia de anticuerpos en sangre. Entonces, si yo uso una prueba rápida, que es la prueba de anticuerpos, en los primeros días de enfermedad me va a salir negativa. Por eso se hablaba de que las pruebas rápidas producían falsos negativos. Sin embargo, si yo recibo un paciente que tiene ya más de una semana desde que ha iniciado los síntomas y le hago una prueba molecular, la prueba va a salir negativa, porque como le decía, ya no el virus ya no está en la nasofaringe, ya no está al alcance de poder hacer el hisopado. Entonces, después de 7 días, la indicación es hacer la prueba rápida, porque yo espero que esa persona ya tenga anticuerpos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y de hecho la última alerta epidemiológica es muy específica. Si el paciente tiene menos de 7 días de inicio de los síntomas, la prueba indicada es la prueba molecular, que es el PCR, y esperamos ya en pocas semanas tener las pruebas de antígeno, que también actúan buscando al virus mismo, y entonces esas pruebas son las indicadas. Quiero precisar, el PCR o la prueba de antígeno son indicadas para un paciente que tiene menos de 7 días de evolución y para la investigación. Detectarlos pronto, doctor Suárez, que es lo que queremos, no detectarlos cuando ya pasó 10 días, 2 semanas, porque, ¿no? No, o sea, no es que se espere para hacer la prueba, sino estamos hablando del paciente que llega al establecimiento de salud y tiene ya más de 7 días de evolución. Solo en ese caso debe usarse la prueba. Y la otra indicación, que también, ya es conocido, que son para los estudios de prevalencia, que nos permiten saber qué porcentaje de la población ya tiene anticuerpos, ¿no? Y eso va a ser importante para poder ver qué poblaciones están cerca de la inmunidad de rebaño y dónde tenemos que priorizar las inmunizaciones cuando tengamos la vacuna. Pero las pruebas tienen indicaciones precisas y esperamos que con estas pruebas de antígeno que van a llegar pronto podamos incrementar la cantidad de pacientes que se examinan en los primeros 7 días con mayor seguridad y también la investigación de sus contactos familiares. Doctor Suárez, muchísimas gracias por su participación, siempre es valiosísimo escucharlo, y gracias por la paciencia también. Que tenga un buen domingo. Sí, si me permite nada más, había quedado algo que usted me preguntó, que es sobre las reinfecciones. Rapidito nomás. Mire, en realidad hay algunos casos que han sido reportados en el mundo como posibles reinfecciones, pero que están estudiándose muy detalladamente.
pero al parecer, o sea, de todas maneras, así las haya, no constituyen un problema de salud pública. O sea, no es que toda la población de nuevo esté en riesgo de infectarse. Hay personas que tienen problemas en la producción de anticuerpos por razones genéticas, o sea, su organismo no se defiende bien, no produce anticuerpos y podría ser más un problema de la persona que una característica del virus. Está en investigación, hay algunas publicaciones, pero hay que tener, digamos, todavía datos concluyentes al respecto, ¿no? Pero no, en todo caso, no constituyen un problema de salud pública hasta ahora, lo que se ha observado, que la población vuelva a estar en riesgo de infectarse. La inmunología de esta enfermedad recién se empieza a conocer y todavía hay mucho por investigar. Muy bien, doctor. De nuevo, agradecidos por su participación en Ampliación de Noticias. Gracias a ustedes. Son las 9 de la mañana ya, revisamos titulares y volvemos con la segunda hora de Ampliación de Noticias de hoy domingo 11 de octubre. Ya volvemos.